W. Hablan las ministras. Saludarla, felicitarla, desearle muchos éxitos. Una mujer muy brillante, es la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días y felicitaciones. Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias. Un saludo a la mesa de trabajo. Bueno, pues ministra, ojalá que le vaya muy bien porque imagínese su responsabilidad. Ministra, llega usted y tengo que abordarla sobre un tema, entendiendo que hasta ahora está comenzando usted a leer papelitos, el de la ausencia de medicamentos muy importantes, la escasez de medicamentos. Ministra, ¿qué ha podido usted averiguar? Claro que sí, Julio. Nos encontramos con este tema del desabastecimiento de medicamentos, que es un tema además que viene hace varios meses, que se agravó con la pandemia y que estuvimos trabajando en el empalme porque la administración anterior ya venía haciendo trabajos al respecto. En ese sentido hicimos un análisis y encontramos 5 causas donde nosotros estamos proponiendo como algunas soluciones para cada una de las causas para que haya desabastecimiento. Primero, hay un grupo de medicamentos donde hay una escasez global de materias primas, materiales, de envase, empaques y de productos, y por supuesto con esa escasez global pues impacta a Colombia. Ahí lo que nosotros estamos proponiendo es hacer compras o intercambios entre países agregados a través del Fondo Estratégico de la OPS, y también el INVIMA tiene instrumentos, como por ejemplo agilizar importaciones mediante una figura que se llama vitales no disponibles. Ese es el primer grupo. Hay un segundo grupo que tiene que ver con marcas comerciales que han sido acogidos por pacientes y prescriptores, por ejemplo anticonceptivos, que se producen a nivel internacional, pero la solución de esa escasez está ahí cerca, porque estos productos pueden ser sustituidos por medicamentos genéricos que se encuentran hoy en el mercado y a los cuales las mujeres pueden acceder. Entonces, digamos que este segundo se podría decir que lo que hemos planteado es que hacemos un llamado a médicos, médicas, a que revisen en el mercado cuáles pueden ser los bioequivalentes para sustituir estos anticonceptivos para poder orientar a las mujeres para que puedan acceder a esto. Hay otro que tiene que ver con el tema de la regulación de precio de medicamentos, que es una política pública que nosotros continuaremos y que se ha hecho hace varios años, en el cual los productores prefieren desabastecer el canal institucional porque allí están regulados los medicamentos, enviarlos vía comercial, entonces nos produce esta dificultad. El otro que nosotros vemos es productos como por ejemplo el sulfato de magnesio, los electrolitos, los anestésicos locales, que son de precios muy bajitos, entonces no hay un incentivo para que la industria los produzca y hay unas exigencias muy altas de manufactura. Ahí podríamos a través del INVIMA, inclusive manteniendo las exigencias de calidad, que pudieran tener un precio un poco más alto, que no alcanza a ser tan alto porque son precios muy bajos para poder incentivar la producción. En todos estos casos hemos hablado con la industria nacional que se apresta a apoyar a producir este tipo de medicamentos. Y hay otros que tienen que ver con distorsiones en la demanda. Ha habido medicamentos que han entrado dentro del plan de beneficios que cubre el sistema de salud. Entonces se agotan rápido y en la liquidación de PS y traslado de pacientes se pierde la cadena de suministros. Es un asunto de regulación, de seguimiento. Hemos hecho ya las reuniones con cada uno de los actores del sistema para poder mejorar cada una de las dificultades de estos grupos de medicamentos y empezar a resolver el problema del desabastecimiento. Señora ministra, lo que le voy a preguntar, pues, no sucede solamente en Colombia, sino en el mundo. El poder y la manipulación de lo que se conoce como la Big Pharma, los grandes laboratorios. En este caso, concretamente, al que usted ha hecho referencia, en Colombia, ¿los laboratorios están o no están ayudando? Pues nosotros, en este momento, nosotros hemos tenido un diálogo muy importante con la industria nacional, quien dice pues que se va a prestar a brindar un apoyo para producir estos medicamentos. En cuanto a la industria internacional, ellos dicen algo que nosotros reconocemos es cierto, tenemos unas dificultades en el INVIMA, que nosotros creemos que tenemos que resolver
el INVIMA ha estado lento en el tema de generación de registros y renovaciones de medicamentos, sobre todo en renovaciones de medicamentos que ya son conocidos. Nosotros estamos de acuerdo con ellos con que el INVIMA tiene que ser una institución más eficiente y ese será uno de los compromisos del gobierno. En ese sentido, yo creo que ahí podríamos llegar a un acuerdo en hacer una gestión más eficiente para poder que las renovaciones y los registros sean mucho más rápidos. Sí, ministra, pero la pregunta de Julio va encaminada a saber si el tema de la regulación de precios ha hecho que las grandes farmacéuticas, por un tema de rentabilidad, prefieran no suministrar distintos medicamentos en el país, como el tema de las anticonceptivas, que ya no se están consiguiendo en el mercado, y le hablo específicamente de las dos grandes distribuidoras para el país, que usted sabe cuáles son. Sí, sin duda alguna, el tema de la regulación de medicamentos ha generado que se privilegie el canal comercial, donde es más rentable la venta del medicamento sobre el institucional. Pero en el caso de los anticonceptivos también tenemos el tema de la prescripción, porque allí podría haber una sustitución por genéricos y de alguna manera yo he sido médica en ejercicio todo el tiempo, soy psiquiatra además, donde ha habido una presión muy grande de la industria por la píldora antidepresiva y muchas veces induce la propia industria a los médicos a que la marca comercial y a los pacientes es la única que sirve. Debo contarles, y esta ha sido mi experiencia personal como médica, y no en el sistema de salud, sino también en consulta privada, que yo trabajo con medicamentos genéricos y a mis pacientes les va muy bien, porque y solo excepcionalmente con marcas comerciales. Entonces yo creo que allí también hay un tema de prácticas que ha inducido la industria que creo que deberíamos reflexionar en el país. Sí, pero yo insistiría en algo, porque control de precios hay en muchos lugares del mundo. Y yo no sé, o sea, le pregunto así, si en otras partes pasa lo mismo. O acá lo que está pasando en Colombia es que las farmacéuticas, vía desabastecimiento, quieren presionar al gobierno para que se levanten restricciones al control de precios. Eso es una posibilidad. Yo realmente apenas tuve un primer acercamiento con Afidro el día de ayer. Ellos tienen una disposición de apoyar, colaborar. Por supuesto que nosotros continuaremos con la regulación de precio de medicamentos como política pública para hacer viable la sostenibilidad fiscal del sistema. El sistema no es sostenible fiscalmente con precios exorbitantes como presentan la industria en Colombia. Claro, ministra, pero entonces si se llega a comprobar que es así, que las farmacéuticas efectivamente están teniendo una estrategia para, pues, teniendo en cuenta que pues han bajado los precios de varios medicamentos, ¿qué se podría hacer entonces en ese sentido? Porque el desabastecimiento es real y hay meses, muchas mujeres pues que están buscando medicamentos anticonceptivos, etcétera, y no los encuentran. Bueno, nosotros tenemos que afinar los mecanismos de reporte que tienen que hacer los productores para poder demostrar y comprobar eso. Pero además tenemos el interés de la industria nacional de suplir una parte importante del desabastecimiento, como lo señalé, de acuerdo a los grupos. La industria nacional ha manifestado un interés importante, además de que a través del INVIMA podemos hacer unas gestiones para acelerar unas renovaciones de medicamentos y los procesos de registro. Eso nos podría ayudar a solventar la crisis, que insisto, es una crisis global. Es una crisis global que da cuenta pues de las dificultades de regulación que tiene la industria, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ministra, aprovecho para cambiarle el tema porque en el anterior gobierno usted fue protagonista porque propuso la eliminación total de las EPS dentro del sistema de salud, argumentando que simplemente son intermediarias y prácticamente que están quebrando al sistema de salud. ¿Usted llega hoy a la oficina del Ministerio de Salud y piensa lo mismo? Pues mire, el gobierno tiene como una de sus reformas sociales más importantes la reforma a la salud, que se presentará en el próximo semestre, porque este semestre su prioridad es la reforma tributaria, en tanto el gobierno tiene unos compromisos en materia de política social y necesita garantizar un recaudo para resolver problemas sensibles en el país, como el problema del hambre, como el problema de acceso a alimentos de la población. Es una situación muy grave, y los temas de pobreza e inequidad. La reforma a la salud es una reforma que busca resolver un problema real y concreto que hay en el país. Es que hay un cuestionamiento a la intermediación financiera y administrativa que se ha instalado en el sistema de salud. Esa intermediación
no solamente fue cuestionada en el programa de gobierno del hoy presidente Gustavo Petro, sino también, si ustedes revisan el programa de gobierno del entonces candidato Rodolfo Hernández, hay un cuestionamiento profundo de esa intermediación, que esa intermediación no ha logrado lo que se propuso hace 3 décadas. Luego yo creo que esto es un tema en que hay un consenso en el país de que definitivamente tiene que haber una reforma estructural. Ya han pasado 3 décadas de política pública, de un modelo, y en esas 3 décadas yo creo que ya es posible evaluar si esta intermediación funciona o no. Y el saldo, las cifras que tenemos hoy son aterradoras. Las clínicas y los hospitales están planteando que los intermediarios administradores les deben 10, 12 millones entre clínicas privadas y hospitales. Estamos hablando de deudas de 22 billones de pesos. Hoy el Estado no tiene el control de los recursos después de que salen del fondo ADRES, y estamos hablando de recursos públicos de la Fiscalidad, Presupuesto General de la Nación que aportamos los colombianos, y para Fiscalidad, recursos de cotizaciones que aportamos los trabajadores, sí, son recursos públicos. Sí, entonces yo creo que el tema sí tiene que ser revisado. Correcto, ministra, pero mientras ustedes revisan eso en la cartera de salud, ¿cuál es el llamado que hacen a las grandes EPS que sí están cumpliendo con su trabajo y que pues en este momento están en un pánico por esos anuncios que se hicieron en su momento? Es que el pánico ya ha sido, no es por la llegada del gobierno. Nosotros anualmente enfrentamos procesos de liquidación de EPS y traslados de cientos de miles de pacientes. El pánico ya ha sido, en tanto estas liquidaciones generan deudas con prestadores, con trabajadores, clínicas y hospitales, y nadie responde. Recientemente el liquidador de Café Salud dijo que no tiene forma de responder por 7.1 billones. La reforma lo que busca es resolver el pánico, que ya es. Hoy recibimos una superintendencia de salud que tiene 17 EPS en proceso de liquidación, donde tenemos que trasladar aproximadamente 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. Nosotros esperamos hacer esto con mucha responsabilidad y seriedad, pero esto se ha dado todos los años. Cuando empezó el proceso de la Ley 100, eran aproximadamente 200 EPS, ya vamos en 32, ya tenemos que liquidar 17, pero estamos objetivando con la Superintendencia de Salud cuál es el estado real financiero de las demás que quedan. Luego, lo que nosotros creemos es que si esto sigue así, el país necesita una reforma estructural, porque cuando me hablan de buenas EPS, sí, son buenas EPS hoy con un número de afiliados, pero si el país llega a un oligopolio donde corresponde liquidar, conforme a la ley y la Constitución, un número de EPS y quedamos en manos de 5, los oligopolios son imposibles de regular. Eso lo demostró la pandemia. La industria farmacéutica, que es monopólica y oligopólica, pues ustedes mismos están viendo las imposibilidades de regulación y garantía de derechos fundamentales a través de un oligopolio. La única salida que nos queda es una reforma para resolver esa situación que se ha presentado durante varios años. Sí, ministra, también le cambio de tema a algo primordial, y es que por miedo a la estigmatización, el gobierno del presidente Iván Duque no le quiso apostar a la industria del cannabis. Usted llega ya a este ministerio, ¿se va a comprometer usted con esta industria o cree que es insuficiente la capacidad que tiene el INVIMA y su entidad para hacerse Paula, cargo de esta industria, señor? Pero Paula, y le agregaría, lo que están preocupados los empresarios que perdieron esos 4 años, es que se está hablando de liberar las licencias. ¿Cuál es su opinión, ministra? Bueno, acá hay un asunto, y es que en este momento hay una realidad en el mundo que tiene que ver con que ya hay una industria de medicamentos con base a cannabis. Y eso puede ser una oportunidad en Colombia, inclusive una oportunidad frente a temas tan delicados como el narcotráfico y las drogas, porque puede ser una oportunidad de sustitución de cultivos ilícitos de cocaína, que ha costado tantas toneladas de sangre en nuestro país, para a partir de eso generar una industria nacional y dar una alternativa al campesinado, y dar una alternativa allí para la producción de medicamentos. Nosotros estamos en esa línea, y por supuesto pues que tendremos que revisar el tema específicamente con el Ministerio de Justicia, pero nuestra postura está en que se debe impulsar esa industria en Colombia.
Ministra, antes de despedirla, quiero abusar de su consulta privada, no de la ministra, sino la de la doctora, de la psiquiatra. Yo, con mis compañeros aquí, cuando planeamos los temas del programa, pues creemos que ya lo hemos visto todo y todos los días nos sorprendemos porque no hemos visto nada. Yo quisiera que por instantes sentara en su diván a Colombia. ¿Qué le diría la psiquiatra, la doctora Corcho, como psiquiatra a Colombia, en donde yo creo que necesitamos urgentemente una consulta? Pues yo lo que le diría a Colombia es que el país no puede normalizar situaciones que son inaceptables, política, ética, moralmente, como por ejemplo hacer negocios con los derechos fundamentales, los recursos públicos, como en el caso de la salud, como el hecho de una guerra sostenida, como el problema de las drogas. Eso no debe ser culturalmente aceptado ni normalizado. Lo segundo que yo le diría al país es que el país tiene derecho a soñar, tiene derecho a trazarse una línea de mediano y largo plazo. A nosotros siempre nos han dicho que no se puede, que nosotros estamos proponiendo asuntos que son imposibles, pero que sí han sido posibles en países desarrollados, porque pareciera ser que nos dicen que Colombia es así, tiene que ser así, ningún cambio es posible. Yo y los psiquiatras que trabajamos en el cambio de las personas sabemos que los cambios son de corto, mediano y largo plazo. El país nunca se ha podido proyectar a largo plazo. Quizás esa cultura del narcotráfico nos pone a pensar como en el día a día. Yo creo que el país tiene que ser proyectado en el mediano y largo plazo con un nivel de esperanza, de estatura moral superior, y eso sería lo que yo le diría a nuestro país. Psiquiatra, ministra de la Salud. Doctora Corcho, gracias por atendernos y nuevamente en medio de tantas dificultades, porque es que cada cajón que usted va a abrir en su escritorio, pues va a estar lleno de problemas y tuvimos un ministro que hizo lo mejor que pudo, sobre todo en una gestión que se le reconoce a nivel mundial, el manejo de la pandemia. También usted se va a encontrar con una cantidad de vacunas que tienen fecha de vencimiento y ese será otro chicharrón que le queda. Ministra, era para saludarla y como le dije al comienzo, desearle muchos éxitos, ministra. Muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia de la mesa de trabajo. Que tengan buen día. Pues es Carolina Corcho.